Al ser educado en mi casa por mis hermanos, mi formación durante mi infancia se dio de un modo distinto al de mis vecinos y amigos. Tengo un vívido recuerdo de mi padre que atesoraba un viejo y arrugado pedazo de periódico que nos hacía leer frecuentemente. Se trataba de un artículo que relataba en breves rasgos la vida del prolífico inventor Thomas Alva Edison. Reía como un muchacho, cuando llegaba la parte donde se contaba cómo el pequeño Thomas de 8 años de edad llegó a su casa llorando de la escuela, luego de apenas de asistir unos meses, para no volver jamás. Su profesor le había calificado de inútil e improductivo. Su risa era al pensar en aquel profesor que descalificó a Edison, el hombre que inventó la luz eléctrica y cerca de 1000 inventos más que cambiaron a la humanidad entera. Seguramente terminó en el manicomio, decía. Nos recordaba que Thomas Alva Edison no terminó la educación formal de un modo tradicional, pero aún así leía muchísimo en la biblioteca. Mi padre remarcaba el hecho de que Edison se educó de un modo distinto al de sus antiguos compañeros. Edison, al estudiar en casa, con su madre como su maestra, aprendió los conocimientos básicos. Recuerden, hijos míos, decía, ustedes podrán haber estudiado en su casa, pero lo que aprendieron posiblemente sea más que lo aprendido por sus amigos en el aula. Aprendieron a ser inventivos en la búsqueda de soluciones a un problema. Thomas Alva aprendió de modo distinto, y por eso quizás fue el inventor que fue. Se burlaba de los métodos de educación de su época, donde se enseña, al igual que hoy, pura teoría que a la hora de la verdad no sirve de mucho. ¿Sería el potencial creativo de Edison el mismo si hubiese continuado en clases en esa escuela donde fue humillado? Decía reflexivo. El reportaje aquel continuaba diciendo que mientras Thomas trabajaba a los 12 años vendiendo periódicos, construyó su propia imprenta y publicó su propio diario. ¿Qué pasaba por esa mente?, se preguntaba mi padre. Y repreguntaba, ¿qué pasaría por la mente de mis vecinos si supieran que ningún ministerio o fundaciones entregaría fondos para ayudarlos a resolver los problemas de la comunidad? ¿Serían tan creativos como Edison o se echarían a morir? Mi madre le contestaba de modo burlón, que posiblemente se dejarían morir. Siempre consideré a mi padre un hombre inteligente, pero con poca suerte. Tardé muchos años en comprender que mi padre me educó para resolver problemas de modo inventivo como lo hacía su héroe, Thomas Alva Edison. Y eso no es cuestión de suerte. Las lecciones que la vida me dio a través de mis mentores, incluido mi padre, eran para buscar soluciones. Y descubrí que mi padre, lo único que desconocía era la manera como administrar su dinero. Era inteligente, pero ignorante en educación financiera. Seguramente ahorrar con 12 hijos y una esposa que mantener era una opción inaceptable según él, pero yo considero ahora que desconocía cómo llevarla a cabo simplemente. Cuando aprendí sobre el manejo del dinero, el ahorro y las inversiones, entendí que lo que le faltó a mi padre es educación financiera y la suerte tiene poco que ver en ella. Solamente eso. Seguramente buscaba la manera de salir adelante, pero a diferencia de Thomas Alva Edison no tenía una biblioteca donde leer y aprender experimentando. Mi padre buscó pero no encontró. Comprobó que la ignorancia era su peor enemigo. Sus profesores, también educados en un sistema diseñado en la ciudad e incapaz de ver potencialidades, hicieron lo mismo que aquel profesor quiso hacer con Edison, matar la iniciativa y dar paso a la resignación. Mis abuelos, a pesar del profundo amor que tenían por su hijo, tampoco sabían cómo ayudarlo. La educación va más allá de la construcción de un gran edificio y la dotación de maestros suficientes. Como le dije al señor presidente de la República hace unas semanas, todo lo que se requiere para cambiar la realidad del campo está en lo que se le enseña a las personas. Una educación distinta se hace necesaria en el sector rural. La creatividad necesaria para sobrevivir en la ciudad es distinta a la creatividad para vivir en el campo. Cuando los sistemas educativos y de asistencia social desmotivan la creatividad de niños y adultos, lo obvio es esperar que los beneficiarios de los programas ansíen que les lleguen las soluciones siempre pensadas y diseñadas fuera de su territorio. El desarrollo, riqueza, fortuna o como quieran llamar al crecimiento personal, profesional y económico de alguien, no se trata de suerte, sino de educación. Y no importa dónde estudies, sino lo que estudies. Si vives en la ciudad, debes estudiar para hacer de la tuya la mejor. En el campo sucede exactamente lo mismo. Deberías ser educado para convertir a tu pequeño pueblo en un sitio donde todos puedan vivir de un modo digno. Claro está que eso implica que las condiciones de esa nueva educación estén orientadas a ese objetivo. Y aquel campesino que desee ir a la ciudad, porque cree en esa opción, tiene todo el derecho de explorarla y debería recibir la oportunidad para hacerlo. Durante un foro agropecuario al que asistí tiempo atrás, hubo un asistente que se me acercó luego de una charla similar a esta.
El hombre parecía furioso, y no había nada ni nadie que le impidiera acercarse a mí, a darme un golpe, supuse al ver su rostro. Señor Hernández, dijo, el Ecuador no puede dividirse en campo y ciudad. Es ridículo que se diseñen planes de estudio específicos para el campo distintos a los de la ciudad. Se crearía un caos. ¿Qué pasaría con los citadinos que quieran ir al campo a estudiar y viceversa? ¿Tiene hijos, mi amigo? Sí, 3. ¿Por qué? Usted parece del tipo de personas que disfruta de vivir en el campo. Sí, tengo una hacienda, pero a mis hijos no les gusta ir. Dicen odiar el campo, usted como padre conocerá bien a cada uno de sus hijos. ¿Verdad? El caballero asintió con la cabeza, usted sabe sobre las profesiones que les gusta a cada uno de ellos. Claro, mi hijo mayor está estudiando para ser cirujano, mi hija de 16 espera ir a la universidad para ser diseñadora de modas y el menor, aunque es muy pequeño, aún quiere ser bombero, como todos quisimos serlo algún día, dijo ya calmado. Pues como usted conoce a cada uno de sus hijos. El Estado debería conocer los gustos y necesidades de cada uno de sus hijos, sin importar si vivimos en el campo o la ciudad. No me dejará mentir si afirmo que las necesidades de estudio de su hija diseñadora de modas será distinta a la requerida por el cirujano. Por supuesto. La educación rural no puede ser jamás la misma que la citadina. No me malinterprete. No se trata de crear una frontera entre el campo y la ciudad. Son realidades distintas, no mundos distintos, y en ambos existen seres humanos. Antes de despedirme, le dije, quiero que me conteste algo con toda honestidad. Mientras no me pregunte cuánto gano al año, lo que quiera, bromeó. ¿Cómo cree que se sintió la gente de campo al ver que usted, un empresario importante, compró esa hacienda cerca de sus casas? Supongo que bien. Lo verían como una oportunidad. Yo necesito de ellos para que trabajen la tierra. Ahora dígame cómo se sentiría usted si uno de esos campesinos compra la casa frente a la suya aquí en la ciudad. Usted vería eso como una oportunidad. El rostro del hombre se desencajó. No pudo contestarme, pues así estamos siendo educados. El error de la educación rural es que está diseñada por citadinos que creen pensar como campesinos o creen saber lo que necesitamos saber los campesinos. Si nos siguen educando en el sector rural, como si fuésemos citadinos, nos empujan y motivan a pensar en ir a vivir en la ciudad, donde nuestros conocimientos van a calzar mejor. Porque si deseo quedarme a realizar mis proyectos de vida en el campo, con educación citadina, desencajo y me lleno de frustración e insatisfacción. ¿De qué me sirve conocer la geografía de Europa o de Asia cuando desconozco los nombres de los ríos que atraviesan mi comunidad? ¿De qué me sirve en el campo conocer los nombres de los reyes de Francia y sus guerras cuando desconozco el nombre de los líderes comunitarios que están luchando por hacer mingas para construir el sistema de agua potable de mi pueblo? La intromisión de la ciudad en el campo se comprueba con un ejemplo sencillo, el diseño y uso de los patios de juegos. Los niños y niñas de la ciudad tienen pocos espacios verdes para correr, pero en el campo eso existe en demasía. A pesar de ello, se encierra a los pequeños que estudian en el campo, en espacios que les resultan asfixiantes. No se aprovecha la inmensidad de recursos que los rodea para utilizarlos de manera lúdica en la enseñanza tanto a niños, jóvenes como adultos. En lo que refiere al contenido de la educación rural, no significa que la gente del campo es menos inteligente y por eso hay que enseñarles menos cosas. Jamás. Lo que se requiere es una excelente educación rural que permita a sus pobladores convertirse en los mejores ciudadanos posibles. Es obvio que existe una cantidad de conocimientos que vincula la vida de campo con la ciudad. No me opongo que nos enseñen cosas que supongo serán interesantes para entender la historia del hombre. Pero debe renunciarse a educarnos sobre la base de que la vida en la ciudad es la ideal. Para el campesino existe un mundo más cercano. El que vive y disfruta a diario, y al que debe renunciar al pensar en las mejores oportunidades que tendría si saliera de él. Lo ideal sería que nos enseñen los avances de la humanidad y la manera como podemos acercar ese conocimiento a nuestra realidad. Porque no toda la humanidad está condenada a las guerras. Siempre habrá hombres como mi padre o como Thomas Alva Edison, que piensen en cambiar al mundo, luchando contra su propia ignorancia y la de los demás. Es notoria la intromisión de los citadinos en nuestras vidas cuando se nos ha impuesto que en la educación rural ciertos valores salen sobrando. Mi padre siempre decía que existen cosas que nunca cambian y no deberían cambiar, vivas donde vivas. Sea en el campo o en la ciudad. Se trata de los valores como la solidaridad, el respeto, la honestidad, la puntualidad,
la responsabilidad, la compasión, la sencillez, la humildad, la gratitud, la generosidad, la prudencia, el sacrificio, la bondad, la lealtad, el perdón y el perdido patriotismo, que deberían ser parte de nuestra educación tanto a nivel rural como urbano. ¿Desde cuándo dejó de ser importante cantar el himno nacional en los eventos de las instituciones educativas al iniciar el día? En el campo, he asistido a cientos de eventos y en pocas he escuchado las notas del himno nacional. En pocas comunidades he visto la bandera tricolor ondeando. El amor a la patria es fundamental. Desde cantar el himno con respeto, hasta ver flamear la bandera, deben alimentarse en las almas de nuestros pequeños y adultos como parte de su orgullo por ser ecuatorianos. La educación rural actual ni siquiera explica el rol vital que cumplen los campesinos para la nación. Debería incluirse la revalorización de la actividad agropecuaria como la que brinda sustento al país entero, pues de allí provienen los alimentos que todos requieren. La falta de educación en valores tiene víctimas directas y son nuestras propias familias. Cuando ponemos en la escala de prioridades, enseñar primero a los estudiantes sobre el odio y la venganza humana, no nos debería sorprender las cosas que vivimos a diario como sociedad. ¿Cómo me sirvieron esas enseñanzas en mi camino a la prosperidad? De muchas maneras. Siempre tuve en mi mente fija la idea de que para conseguir la riqueza que tanto anhelaba debía estudiar y prepararme. Y al recordar a mi padre, tenía presente que en esa lucha no debía perder mi alma. Educación y valores son pilares fundamentales de una vida con fortuna y provechosa. Salí de mi pueblo al cumplir 12 años y llegué a la casa de mi tía, quien me daría acogida mientras estudiaba la primaria en horario nocturno. Mi tía, al igual que toda mi parentela, habían sido educados en mi pequeño pueblo. Ellos solicitaron a mi mamá, tras la muerte de mi papá, hacerse cargo de mi educación. Habían salido muchos años atrás a vivir en la ciudad. Su situación económica tampoco era muy holgada, pero eran solidarios. Pronto, para ayudar a mi tía y su familia, busqué trabajo y fue así que conseguí ser mensajero en un consultorio jurídico. La decisión más importante de mi vida fue aceptar ese puesto. Para mí, el cambio fue dramático. Llegar de San Pedro, de un hogar sencillo, a una ciudad donde las cosas se mueven a mil. De la paz de mi pueblo al inquietante ruido de la ciudad fue un tremendo impacto. Pero estaba decidido a cambiar la historia de mi familia y la mía propia, así que me concentré en los estudios. Fueron años de mucho sacrificio. Estudiar y trabajar resultaba difícil. Pero pronto organicé mi vida con mis dos responsabilidades. Con esa vivencia, durante mi vida he valorado a esas personas que trabajan y estudian, en la búsqueda de mejorar sus vidas y las de sus familias. ¿Cómo brindarles reconocimiento a su esfuerzo? Pues dándoles la oportunidad de mostrar su capacidad. Lo aprendí de un juez que me dio trabajo por primera vez. El empleo me permitió estudiar primaria y secundaria. Cuando estaba a punto de ingresar a la universidad, tuve que elegir qué estudiar. Debía escoger entre mis pasiones, el campo y las leyes. Aún sin tener el aprendizaje de cómo llegar al éxito, tomé la decisión de estudiar leyes al evaluar la situación económica de mi jefe. Era mi modelo financiero a seguir. Tenía una gran casa, autos, trajes de lujo, dinero en su bolsillo y viajes. Era un profesional honesto y reconocido por su trayectoria. Cuando evalué la situación económica de los agricultores de mi pueblo, incluido mi padre, no era mi modelo a seguir. El campo tendría que esperar.